Morelos fue llevado hasta la capital, donde el antes general Calleja, ahora virrey, le tenía preparado un juicio acelerado que le permitiera sentar un precedente dirigido a todos los demás insurgentes que se mantenían en la lucha. Cuando Morelos es apresado, de acuerdo a las disposiciones virreinales, hubiera podido ser ejecutado ahí mismo. Sin embargo, dada la importancia del personaje, pues inmediatamente manda información al virrey Calleja y él lo pondera. Dice, mejor tráiganlo acá. Y tanto él como otras autoridades, incluido el arzobispo Fonte peninsular, llegan a la conclusión de que es una magnífica oportunidad para el gobierno realista el llevar a cabo un juicio espectacular que sirviera de escarmiento a toda la insurgencia y una manifestación muy clara del triunfo del gobierno realista. Morelos, pues por haber lanzado la insurrección y quebrado la fidelidad al gobierno establecido, pues tenía que ser juzgado por instancias civiles, militares, del gobierno virreinal. Pero como también era sacerdote, tenía que ser juzgado por las instancias clericales, eclesiásticas. Y de ahí entonces tuvo que ser un proceso de jurisdicciones unidas, el Estado y la Iglesia, donde cada uno hizo sus acusaciones y además se sumó otra institución, esa institución híbrida que era la Inquisición, que aun cuando en principio religiosa, pero en realidad dependiente en mucho del Estado y más en los tiempos de la insurgencia. La situación era complicada. El fuero eclesiástico de Morelos lo protegía de una sentencia de muerte, por lo que el tribunal de la Iglesia debía primero degradarlo para después permitir a los militares y al gobierno juzgarlo por los delitos de que se le acusaba. Sumado a esto, el Santo Oficio reclamaba también al reo para juzgarlo por herejía. El virrey no podía esperar a que 3 juicios distintos se llevaran a cabo, así que aprobó que el gobierno y la Iglesia lo enjuiciaran en lo que llamó la jurisdicción unida y por separado permitió el juicio del Santo Oficio. Un hombre de fe lo sabría mejor que nadie. Fernando VII regresó al trono en plena facultad. En el primer juicio se le acusaba de traición a la corona y a la religión que ésta profesaba y defendía. Para mí el ejército al que me enfrentaba era un ejército del gobierno de México, no un ejército del rey. Fernando VII había dejado el trono en manos de los franceses y esa causa por sí misma me impulsó a luchar por la libertad. Pero Fernando VII volvió al trono y usted siguió luchando. ¿Cómo justifica eso? Siempre consideré imposible el regreso del rey. A nuestros ojos no había validez de los rumores que, aun siendo ciertos, no garantizaban que el rey no regresase napoleónico, contaminado de irreligión. Para Dios no hay imposibles, Padre. Un hombre de fe lo sabría mejor que nadie. Fernando VII regresó al trono en plena facultad y usted siguió luchando en contra de él. Eso lo convierte en un traidor. El juicio continuó en ese tono. Morelos fue reconociendo que su causa era equivocada. La parte eclesiástica del juicio de las jurisdicciones unidas sentenció que Morelos, pues desde luego era despojado de sus beneficios y no sentenciado a muerte por parte de la jurisdicción eclesiástica, que al contrario solicitaría que se le conmutara la pena de muerte, pero sí el encarcelamiento, la expropiación de todos sus bienes, etcétera, una serie de cosas. Pero además, lo que es más trascendente y significativo es que sobre Morelos pesaban censuras. La principal de las censuras es la excomunión y mientras no se le levante la censura, no se le puede dar la absolución del sacramento de la confesión, no puede recibir la Eucaristía, no puede participar de la vida de la Iglesia. Y aun cuando Morelos sabía que era una excomunión inválida, porque se había dado no por motivos religiosos, sino meramente políticos, quienes en el caso de Morelos, en ese momento,
tenían la manera de hacer efectiva la excomunión eran ellos, porque lo tenían encarcelado y ellos le podían o no dar el sacerdote para que lo confesara, le diera la comunión, le diera la extremaunción. Eran ellos. Y eso lo expresó la sentencia de la jurisdicción unida de parte de la Iglesia de la siguiente manera: y se le levantarán las censuras en que ha incurrido si arrepentido lo pidiere. ¿Qué significa esto? Que solamente si Morelos se arrepentía en los términos que ellos querían, le podían dar el acceso a los sacramentos. Si no, no. Chantaje espiritual. Gravísimo. Pero era un vil chantaje. Aparte de esos procesos, se le hizo un interrogatorio por parte de la Capitanía General para tener un mayor conocimiento del estado de la insurgencia una vez capturado Morelos. Entre el momento de la aprehensión de Morelos y de su ejecución pasan meses. Y esto significa también, para el caso de cualquiera sujeto a todos estos interrogatorios constantes, aun cuando no haya sido torturado físicamente, sí lo fue psicológicamente. Ante la duda sobre la justicia de la causa insurgente y la certeza de verse perdido, Morelos dio en prenda lo que él creía que podía ser la última oportunidad de pacificar al reino. Le ofreció al virrey no solo los nombres, las ubicaciones, el número de efectivos y las armas con las que contaban los insurgentes, sino también un plan detallado de cómo encontrarlos y vencerlos. Después de un largo interrogatorio lleno de chantajes y torturas psicológicas, Morelos se preparaba para enfrentar el último de sus juicios. Porque era la manera de lograr de Morelos una especie de retractación, la famosa retractación de Morelos, que a eso nos conduce la pregunta de si traicionó o no a la insurgencia. Ciertamente la retractación que circuló impresa a raíz de la muerte de Morelos y supuestamente firmada por él, no creo que haya brotado de Morelos. Inclusive, aun cuando hay el testimonio de que pasaron unos clérigos con un papel a que lo firmara, que entraron, no se sabe si lo firmó o no. Pero el manifestar arrepentimiento no era necesario. Morelos insistió en eso y fue una lucha constante, al parecer, por escrito. Pero que lo tuvo que manifestar, al menos verbalmente, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos los testimonios de que Morelos se confesó varias veces antes de morir. Para que le hubieran podido dar el sacerdote a fin de que se confesara, era condición indispensable conforme a la sentencia que manifestara arrepentimiento de lo que ellos querían que se arrepintiera. Claro, Morelos, como cualquier persona, como cualquier creyente, estaba arrepentido de sus pecados personales, no de haberse lanzado a la insurgencia. Pero para poder contar con el acceso a los sacramentos, que para un creyente como él, a las puertas de la muerte, era necesario, entonces tuvo que mostrar, al menos verbalmente, un arrepentimiento, que repito, fue un chantaje. Morelos soportó y sobrellevó hasta lo último, a donde le fue dado sobrellevar. Un verdadero martirio. El martirio de Morelos estuvo en eso. El martirio de Morelos estuvo en esa presión durante semanas para poderle arrancar un arrepentimiento, al menos verbal, y consiguientemente también con todas las presiones en donde se le trató de hacer ver que la causa que él había seguido había provocado mayores males que los que trataba de quitar. Unos días después, se celebró el juicio del Santo Oficio, que solo sirvió para dar forma, legalidad y contundencia a una sentencia que el virrey ya había previsto para el cura Morelos. En una sentencia conjunta se decidió degradarlo de su carácter sacerdotal y, encontrado culpable de traición, fue condenado a muerte. La única consideración que se tuvo con Morelos
gracias a la intervención de algunos obispos y del arzobispo de México, fue no exhibir públicamente sus restos y darle sagrada sepultura de inmediato. Se le acusa de alta traición, absurdamente. Tuvo un muy buen abogado, dice don Carlos Herrejón, y tiene razón. Un jovencito, Quiles, fue un abogado litigante defensor en este proceso de las Jurisdicciones Unidas de Morelos, lo defiende con muy buenos argumentos, y uno de ellos es: usted me está diciendo que traicionó al rey, nada más que el rey ya disolvió las Cortes de Cádiz. Cuando regresó al reino Fernando VII, después de su prisión en Valencia, ya disolvió las Cortes de Cádiz y declaró que los traidores eran los diputados en Cádiz. Y Morelos combatió a las Cortes de Cádiz. Entonces, ¿traición a quién o a quién? Lo que contestaron las Jurisdicciones Unidas es que sí traicionó al rey, pero en el fondo había peleado contra España, contra una nación distinta a la nación mexicana. El primer paso en la ejecución de la sentencia fue la degradación, que en palabras de varios testigos como Lucas Alamán, fue a la vez imponente y profundamente triste. El obispo de Oaxaca le aguardaba revestido de pontifical, en la capilla que está a los pies de la sala del tribunal. Morelos tuvo que atravesar toda esta de uno a otro extremo, con el vestido ridículo que le habían puesto y una vela verde en las manos. Todos estaban conmovidos. El obispo se deshacía en llanto. Solo Morelos, con los ojos bajos pero una fortaleza tan fuera del orden común que algunos calificaron de insensibilidad, se mantuvo sereno. Y solamente en el acto de la degradación se le vio caer alguna lágrima. Para el sacerdote José María Morelos, para quien su Dios y su religión lo eran todo, la degradación y la excomunión eran peor castigo que la muerte. El inminente final lo liberaría de tanto dolor y desesperanza. Mientras Morelos esperaba la ejecución, el rumor infundado de un probable intento de suicidio llevó a que el virrey ordenara a De la Concha realizar una guardia estrecha y un aceleramiento de los últimos trámites de la sentencia. El 21 de diciembre de 1815 se le da la sentencia definitiva, que sería ejecutada en el término de 3 días. Sin embargo, en un juego cruel y manipulador, al día siguiente se le hizo subir a un carro acompañado de un sacerdote y un oficial con destino al santuario de Guadalupe. En el viacrucis de su muerte y con la ansiedad a flor de piel, Morelos pasa otro mal trago al llegar a Guadalupe. Ahí el coche se detiene y se le hace bajar. Pero no era ese el lugar designado. La caravana solo se detuvo a tomar alimentos. Así que después de algún desayuno continuaron el camino rumbo al caserón de los virreyes en San Cristóbal Ecatepec. Después de haber pasado por la villa y haberse hincado ante la Virgen de Guadalupe, auténtica y única emperatriz de esta nación, dice Morelos en ese trance de muerte, o sea que no está reconociendo ya ahí la legitimidad de la corona española, o por lo menos de la esposa de Fernando VII, ¿no? Dice, la única emperatriz aquí es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de nuestros ejércitos. Morelos queda desalentado al ver ese paisaje árido. Donde yo nací fue en el jardín de la Nueva España. Morelos caminó con dificultad hasta el centro del patio. Ahí el oficial a cargo del pelotón golpeó el piso con la espada y ordenó: Hínquelo aquí. ¿Aquí me he de hincar? Sí, aquí. Señor, si ¡Preparen! tú lo sabes. Y si obrado ¡Apunten! mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. ¡Fuego! En palabras de Lucas Alamán, Morelos se puso de rodillas. Dióse la voz.
y el hombre más extraordinario que había producido la revolución de la Nueva España cayó atravesado por la espalda de 4 balas. Pero moviéndose todavía y quejándose, se le dispararon otras 4 que acabaron de extinguir lo que le quedaba de vida. El juicio de Morelos fue uno de los momentos más dolorosos de la historia de México. Doloroso por injusto, aún a los ojos de sus adversarios. Amenazar con el fuego eterno a un hombre que encarnaba como ningún otro la piedad religiosa y el amor por la Virgen de Guadalupe era una infamia. Fue precisamente debido al temor de aquella condena que Morelos, en su hora postrera, flaqueó. Flaqueó como todos en nuestra vida flaqueamos. Lo que parece una traición es un misterio. Tras su muerte, la lucha entró en el silencio. Pero Morelos nunca murió en la memoria mexicana. Los sentimientos de armonía, libertad e igualdad que concibió para la patria mexicana siguen siendo nuestra acta de fundación. La buena sombra de Morelos nos cobija.